a grabar. Muy bien, pues ahí está. Vamos a comenzar como con Quirón, ya sabéis que tenemos 2 clases, así que hoy vamos a ir hasta donde podamos y continuaremos en la siguiente clase, porque es mucho material, es mucha materia. Entonces vamos a ir poquito a poco para que no haya agobio. Los puntos claves que vamos a tocar en estos 2 días, tanto hoy lunes como el próximo lunes, es el mito, que va a explicar evidentemente el arquetipo, por lo tanto, qué es lo que envuelve a Quirón, para poder entenderlo. Luego veremos Quirón en los signos, casas y aspectos duros a planetas, que sobre todo es cuando se nota. Y haremos al final del todo un pequeño recorrido por Quirón y los nodos de la luna, por si tenemos aspectos de Quirón a los nodos de la luna, y también evidentemente de Quirón en aspectos armónicos, que también los hay, a todos nuestros planetas. Pero sobre todo Quirón se marca muchísimo por los aspectos duros. ¿Cuáles eran los aspectos duros? No te lo voy a decir a ti, Seila, pero el resto, que alguna de vosotras me diga cuáles eran los aspectos duros. ¿Quién me lo dice? Oposición, cuadratura. Y Conjunción. Y con, bueno, conjunción también es aspecto duro porque Quirón de por sí es duro, ¿no? Y ya sabéis que lo que tiene la conjunción es que tiene, no es para nada tan positiva como nos la pintan, ¿vale? Muchas veces la conjunción ya perdemos y no sabemos exactamente dónde está el arquetipo 1, el arquetipo 2, o si tenemos más, pues evidentemente se pierden, se fusionan las energías, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco del mito primero, porque es el que realmente nos da, ya sabes que en astrología todo va unido de la manita a los mitos y evidentemente Quirón no iba a ser menos. De hecho, yo le he puesto aquí debajo del dolor al amor, porque es realmente lo que nos ofrece el mito de Quirón. El mito de Quirón nos habla de Cronos, el dios, el titán, porque era un titán, perdón, el titán Cronos, se encapricha de una ninfa, la ninfa Filia. Se encapricha de ella y ella no quiere saber nada de él, absolutamente nada de él. No quería tener ningún tipo de relación con él. Como él no la dejaba, se esconde, termina escondiéndose en el bosque y se transforma en yegua. Entonces el ave se transforma en caballo sin que ella lo sepa, copula con ella, tienen relaciones y la abandona. En el momento en el que la abandona, Filia se entera, esta ninfa se entera de que está embarazada, y en el momento en el que se entera de que está embarazada y tiene a su hijo, era mitad caballo, mitad humano, un centauro. Horrorizada por el hijo que había tenido, lo abandona. Y es la primera herida de Quirón injusta. Quirón no tiene la culpa de haber nacido bueno, de una cópula, vamos a decirlo así, de una cópula de su madre con su padre, da igual el modo, y cómo los dos le abandonan. Además, Quirón es estigmatizado, una vez que la madre le abandona, es estigmatizado y nadie quiere acogerlo porque todos los centauros eran criaturas salvajes, eran hijos de Ixión, que es uno de los asteroides más salvajes y primitivos que puede haber, son los asteroides masculinos, y todos forman parte de la constelación de Sagitario, de hecho, incluido Quirón, forman parte de la constelación de Sagitario. Y Quirón no tenía nada que ver con la plebe que había ido dejando Ixión, ¿no? Este centauro que había dejado Ixión y todos los que vienen, todos los centauros que están están registrados a modo astrológico, astronómico habrá más, pero a modo astrológico, todos los centauros muestran desde el maltrato hasta la violencia, las violaciones, todo está considerado precisamente en esa parte, ¿vale? En esa parte, la parte que tiene que ver con los centauros, obviando a Quirón. Quirón era diferente, de hecho no venía de la misma prole, aunque eran de la misma especie, Quirón se escindía, no tenía nada que ver en carácter, en forma, y Apolo, el dios Apolo, el dios Sol, le acoge como si fuera un hijo adoptivo, le enseña todo lo que él sabía, ciencia, astronomía, medicina, arte, y le da un lugar dentro de los dioses. De hecho, Quirón era inmortal porque su padre era un titán, Cronos, Saturno era su padre, por lo tanto era inmortal y tenía esa capacidad, o sea, tenía esa parte de medio, mitad Dios, ¿no? Mitad Dios, mitad titán. Y Apolo
lo que hace que comience a enseñarle todos sus dones y Quirón lo pone al servicio, quedaros con esta palabra, lo pone al servicio de los humanos e igualmente de los héroes. Y comienza a ser el instructor de todos los héroes que se conocen, todos sabéis que es mito, de todos los héroes que se conocen, de Hércules, Aquiles, todos los héroes que podáis imaginar. Quirón se encargaba de él, era su maestro. Otra de las palabras claves de Quirón, servicio, maestro, ¿vale? Herida, porque le abandonan, igualmente, abandono, servicio, herida, maestría, sabiduría, ¿vale? Va muy unido a Quirón. ¿Qué ocurre? Quirón sigue siendo el maestro de todos estos héroes y demás. Y llega un momento en el que estos que eran bastante salvajes, como os he dicho, los centauros, tienen una guerra precisamente contra los humanos. Y Hércules y los héroes salen a defender a los humanos. Y Quirón se ve en una encrucijada, porque uno era su especie, eran su familia, su prole, por así decirlo, y por otra parte estábamos hablando de sus pupilos, de los que él había educado y evidentemente los sentía igualmente como familia. Se pone justo en el medio, ¿no?, de esa batalla, el fragor de esa batalla, con la mala suerte que una de las flechas de Hércules estaba impregnada del veneno de la hidra, que era un veneno mortal, y le cae en el lomo, con la mala suerte de que recordad que era inmortal, no podía morir, pero el dolor era tremendo. Quirón se traslada a una cueva apartada, aullando de dolor, un dolor tremendo, metemos otro sinónimo más de Quirón, dolor, un dolor tremendo, horrible, e intenta buscar constantemente la cura con todo lo que sabía, buscar constantemente la cura a ese dolor que no podía soportar. Como veis, tiene una segunda herida. La segunda herida viene dada igualmente injusta. Él quería paz, quería mediar y justo recibe una herida y no es de muerte porque no puede. Por lo tanto, doble injusticia. Me hieren, me duele y no, y encima por parte de mis pupilos, intentando salvar, y de nuevo otra vez me encuentro en una encrucijada. Se traslada, como os he dicho, a esta cueva, comienza a buscar, como sabía de medicina, comienza a buscar el bálsamo por todos los medios, no lo encuentra, pero comienza a encontrar constantemente nuevos antídotos para salvar otro tipo de afecciones. Y tanto las personas como todo lo que era cualquier tipo de héroe, persona, iban a donde se encontraba Quirón para que les sanara. Y ahí muestra otra parte más de lo que tiene Quirón. Quirón es el sanador, que se conoce mucho, ¿no? El sanador herido. Y esto vamos a trasladarlo a la astrología, que siempre lo tenemos que mirar desde nuestra parte. Donde yo tengo a Quirón, tengo una enorme capacidad de sanación a otros, una enorme capacidad de ayuda a otros, pero yo nunca encuentro la solución. Porque Quirón nunca la encontró. Nunca. La única solución que encontró Quirón fue la muerte. Él pidió desesperadamente a Zeus, Júpiter, que por favor le ayudara, ¿no?, a tener era el único que tenía el poder de quitarle la vida eterna, ¿no? Lo que era el no tener, o sea, el poder ser mortal, perdón, que le quitara la vida eterna y que le diera esa parte de mortalidad. Júpiter en principio, como ayudaba tanto al pueblo, se negó y él siguió sirviendo a pesar de su dolor constante, era terrible, no podía aguantar y siguió ayudando y a la vez buscando. Por eso Quirón está muy unido, ya os lo digo, de hecho se considera que está en regencia en Virgo y en Piscis, en la casa 6, en la casa 12. Están en regencia, está ahí mucho más fuerte la posición de Quirón, porque ahí es donde se encuentra precisamente el eje de la sanación, ya sea una sanación más emocional, psicológica en la 12 o una sanación más física, que tiene que ver con la casa 6. ¿Vale? De hecho, un Quirón muy bien aspectado, o sea, muy fuerte, mejor dicho, no bien, fuerte, suelen ser grandes médicos, terapeutas, ¿vale? Van muy unidos a eso. El caso es que Quirón, al final Quirón y Apolo convencen a Júpiter que por favor le ayude, y en el momento en el que le quita la vida eterna, por lo tanto le hace mortal, fallece al instante y es cuando por fin descansa. Y en honor a toda la ayuda que había dado al pueblo y todo lo que había hecho por el pueblo, le dibujan en el cielo lo que ahora es la constelación de Sagitario. Por eso es el centauro, representa realmente Quirón
y es la constelación de Sagitario. Pero igualmente ese centauro, aunque sea Quirón, por supuesto, el que comanda esa constelación, contiene y sostiene al resto de su especie, a todos los salvajes. Por eso Sagitario está tan unido a la naturaleza, al aire libre, a los animales grandes, a los salvajes, está muy unido precisamente por todos estos, bueno, diferentes puntos de la constelación de Sagitario que tienen ambas partes, ¿no? Tendrá un poco como siempre, todo es A, todo es B, y depende de cómo lo enfoques, vas viendo desde qué lugar puedes verlo. Desde ese lugar se conoce al arquetipo de Quirón, desde ese mito. El mito es fascinante porque es el que realmente nos está dando todas las premisas de qué significa Quirón. Pero hay algo muy importante que se tiene que saber, y creo que me toca, ¿no? Porque es también bueno, por ética me toca decirlo, ahora está muy endulzada la figura de Quirón a modo astrología moderna, en el que se dice que, bueno, ¿no? Que es maravilloso, que trasciende, tal cual lo cuenta el mito, y si nos ceñimos al mito y como astrología humanística, que la astrología humanística tiene que ver con la psicología, si nos ceñimos al mito, este planetoide es un planetoide que solamente lo conocemos hace 40 años, por lo tanto estamos como que empezando a entenderlo, no podemos darle un punto tan sumamente positivo y sumamente, no, trascender, sanar. Quirón sufrió muchísimo. Y donde está Quirón, hay un dolor que aúllas, para que lo entendáis, aúllas del dolor, no puedes soportarlo. Allá donde está, a los planetas a los que toque, la casa donde está, es un dolor constante el ir a ese lugar. Y eso es importante, porque Quirón nunca encontró su sanación. Por lo tanto, eso es lo que nos está diciendo también el arquetipo. Aquí no hay cura, pero sí hay talento. No sé si habéis escuchado eso de en casa del herrero, cuchillo de palo. O pues igual, es en casa del herrero, cuchillo de palo. Bueno, pues yo ayudo a todos, pero luego, ¿no? Consejitos tengo que para mí no, vendo que para mí no tengo, ¿no? Algo así. Eso es más o menos lo que ocurre con Quirón. ¿Quién es Quirón? Quirón, como os he dicho, es un planetoide, ¿vale? Conocido hace 40 años, hace relativamente poco, y su órbita es eclíptica. O sea, ya sabéis que, bueno, elíptica, perdón. Todos los planetas giran en una órbita relativamente, quitando Plutón, quitando, bueno, Urano también a veces, pero no es tanto. En el caso de Quirón parecía incluso un cometa. A veces hasta que no lo descubrieron bien, pensaban que era un cometa porque su órbita era mucho más aplanada y amplia. ¿Cómo queda eso? Quirón justo traspasa la órbita de Saturno en muchos casos y en otros casos vuelve y se va hacia Urano. Por lo tanto, ahí tenéis también otra clave. Va desde el transpersonal, Urano, al social, que es Saturno. Toca los límites. Ya sabéis que lo que vemos desde la Tierra y lo que se conoció hasta hace relativamente poco, era hasta Saturno. Veíamos desde la Tierra y decía, lo último que veo es Saturno, ya no veo más. El horizonte no existe, ¿no? El final del universo se encontraba con Saturno, por eso Saturno son los límites, ¿no? Las estructuras, y luego ya comenzamos a encontrar a Urano, Neptuno, Plutón, que son los transpersonales y que es una energía que hoy en día es imposible porque de canalizar en un ser humano porque se traslada al inconsciente colectivo. Por lo tanto, es imposible, por eso es transpersonal, traspasa a la persona. Y Quirón va desde el transpersonal, desde el traspasar a la persona, al social, al que yo entiendo. Entonces va cortando constantemente esos límites saturnales, que precisamente Saturno era su padre. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que cuando miramos a Quirón, ahora mismo Quirón, por ejemplo, está en Aries, y va a pasar entre 7 y 8 años, 7, ¿no? Tirando a 8 años. Pero hay por lugares, por constelaciones, como tiene esa órbita, que en 6 meses está hecho el signo. Vuela. Entonces va a haber personas, por ejemplo, ahora en Aries, va a haber muchas personas con Quirón en Aries, muchísimas, 7 años de generaciones, casi 8, todos los que nazcan ahora con Quirón en Aries. Luego Quirón llega a Tauro, va bastante más rápido, no tanto, pero va bastante más rápido, llega a Géminis, va más lento, y luego va a haber constelaciones, que perdonadme, pero no me las sé todas, pero va a haber constelaciones en las que corra como un rayo, y en menos de un año la tenga hecha, ¿vale? Entonces no podemos decir, no es como, no, Júpiter, un año,
No, la Luna 29, o sea, hasta eso es irregular en Quirón, ¿vale? Es una órbita irregular, no podemos controlar. Entonces, entra en ambas órbitas, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, ¿qué tiene Quirón? Contiene un don, esto que os he dicho, contiene el don de dónde está, sanar, y también contiene una enorme herida. Entonces, esa herida va unida al rechazo y al abandono, que es el rechazo y el abandono que siente, y luego el rechazo y el abandono que siente igualmente tanto en esa batalla, ¿no? En la que es herido, y cómo tampoco le ayudan cuando él pide ayuda. Para una vez que pide, el pobre mío, para una vez que pide ayuda, tampoco le piden ayuda, ¿vale? Y entonces aquello que fue desgracia, que al final es, bueno, el punto positivo, es que aquello que fue desgracia se convierte en talento. Bueno, aquí tenéis a Quirón, ¿no? Como una imagen para que la vierais, ¿no? Una imagen griega, griega no, renacentista, perdón, la había visto. Renacentista, en la que se ve a Quirón con el arco, ¿no? Ayudando a uno de sus pupilos. El símbolo de Quirón, yo sé que lo conocéis, ¿no? Pero para que veáis, aquí tenéis la llave. Esto es clave. En la astrología hay ciertos símbolos, el simbolismo en la astrología es muy importante. El lenguaje de los números y de los símbolos es clave. Es el lenguaje del universo. Y uno de ellos tiene que ver con el círculo, que es el todo, es la contención, es el talento, y cómo ese círculo sube y trasciende, y justo, si veis, va trascendiendo y se abre. Es un círculo de talento, tengo una contención, que sí, que se ve como una llave, ¿no? Pero estoy hablando a modo simbolismo, todos los planetas, o todos, si os fijáis, Marte es un círculo con una flecha, Venus un círculo con una cruz, todo tiene su sentido. Y Quirón también lo tiene, es un círculo de contención de talento en el que todo tiene un límite, pero hay una salida que va hacia dónde, hacia arriba, para que pueda trascender. Es ahí cuando encuentra la libertad. Y eso es lo que implica, ¿no? El símbolo de Quirón, el glifo, que se dice en astrología, el glifo de Quirón, implica eso. Entonces ahí es cuando vamos a ir viendo. Quiero que entendáis primero lo que es el arquetipo para que quede claro. Yo sé que os he visto anotar que habéis cogido sinónimos y demás, pero lo que quiero que entendáis de Quirón, que al cortar las órbitas, al ir cortando las órbitas entre Urano, Saturno, todos van, ¿no? Como un poco en orden alrededor del Sol, y luego llega Quirón y va cortando. Corta la órbita de Saturno, corta la órbita de Urano, y va ahí un poco fluctuando. Entonces, cuando corta, es que se entienda que Quirón es el que nos ayuda a través de la herida tremenda a entender la energía transpersonal, la energía de muerte plutoniana, del cambio y la ruptura uraniana, de la espiritualidad, del trascender, del cambio de conciencia neptuniano, y cómo se mete, traspasa los límites y nos deja, y cómo no podemos entenderlo, ¿no? Es lo que no se ve, lo que duele pero no se ve. Es una realidad, más allá de lo cotidiano, que duele. Entonces es muy traumática. Quirón está muy unido al trauma. Todos tenemos traumas, de pequeño, de nacimiento, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Cuando éramos más pequeños, cuando habíamos nacido, físico, familiar, nos marca. Y es un dolor que no se va, pero tiene un enorme talento. Y sobre todo va a haber un foco que quiero que vayáis mirando constantemente, cada vez que vayamos mirando uno de los signos y casas, porque el foco que tiene es que donde Quirón está anidado, justo en la casa de enfrente, es donde nosotros podemos respirar. La casa donde está Quirón es el área de experiencia que tenemos la herida. Y justo ahí hay un don, ¿vale? En esa casa. Pero la casa de enfrente, ya sabes que siempre va por ejes. Si yo tengo Quirón en la 1, miro a la 7, si tengo a Quirón en la 2, miro a la 8, y así. Siempre tengo que mirar a la de enfrente. Y entonces lo que hace que refleja en la casa de enfrente las cualidades. Ahora lo vais a ver mejor, ¿vale? Porque es complejo explicarlo así, pero lo vais a ver mejor. Vamos a ir viendo casa por casa, signo por signo. Es mucho más importante, para que lo tengáis como consejo, ver en qué casa tengo Quirón y como algo que subyace el signo, ¿vale? Porque el signo lo tienen normalmente muchas personas. Entonces, al igual que pasa con Júpiter, con Saturno en menor medida, pero sobre todo con Plutón, Urano y Neptuno, que son transpersonales y por lo tanto hay muchísima gente
Plutón en Escorpio, Neptuno en Sagitario, Neptuno en Capricornio, hay mucha gente. A mí no me define que sea Plutón en Escorpio, porque hay 14 años más de personas siendo Plutón en Escorpio. Pero sí me define la casa donde tengo Plutón. Igualmente pasa con Quirón. Me define un poco, pero define más al colectivo que estaban haciendo en el momento en el que Quirón estaba transitando por ese signo. Es importante, pero es mucho más importante la casa donde está, ¿vale? Y vamos a saber mejor. Y por supuesto los aspectos, obviamente, ¿vale? Entonces, si tenemos a Quirón en Aries, aquí, si tenemos a Quirón en Aries o en la casa 1, ahora vamos a ir diferenciándolo, o con aspectos duros, duros. No me vale un trígono, un sextil, no. Aspectos duros. A Marte, esto te va a resonar o le va a resonar a la persona. Yo puedo tener, igual, Quirón en Tauro en la casa 2, pero si lo tengo en un aspecto, en una conjunción a Marte, en una cuadratura a Marte, esto me interesa, porque va a hablar de mi Quirón. Entonces, con Quirón en Aries en la casa 1, pues, o con aspecto a Marte, la herida que tiene esa persona puede tener más, porque evidentemente ese Quirón puede seguir teniendo aspectos o estar en otro signo, ¿vale? Pero es una de las heridas que tiene esa persona es una herida en la capacidad de acción, de autoafirmación. Quirón ahora mismo está en Aries, por lo tanto a todos nos está tocando esta herida. Quirón ahora mismo está en Aries. Y esto está hablando. ¿Cómo te has decidido? ¿Cuánto te has autoafirmado? ¿Realmente has tomado acción por lo que quieres? ¿Te has independizado? Quirón en la casa 1 es una herida con uno mismo. La casa donde está Quirón es el ámbito de experiencia donde yo siento a Quirón fuertemente, porque es mi carta personal. El signo es de la manera que lo siento. Y el aspecto es lo que me termina de dar las claves para terminar de entender qué está diciendo ese Quirón. Si yo tengo a Quirón en Aries, lo que va a hacer una falta de acción, como más de quedarme detrás, me da, no me atrevo, que cómo lo hago, no, yo no soy capaz, no lidero, y es una herida que va constantemente, pues a lo mejor de pequeño, de haberme dicho, no, tú no, ¿no? Pongo un ejemplo, no, tú no. Pero si es una persona con Quirón en la casa 1, puede ser incluso que haya tenido un parto duro o que tenga algún tipo. Normalmente las personas con Quirón en casa 1 suelen tener temas con algo físico que les traumatiza. Herida, algo que sea una enfermedad que a lo mejor les haya dejado muy tocado, una mancha, algo, como la casa 1 soy yo, es algo que le ha causado mucho dolor, ¿vale? Y se le ha quedado físicamente. Entonces les cuesta autoafirmarse y que se les vea. Con Marte pasa igual. Marte, ¿qué es? La acción. Quirón, el dolor. ¡Oh! No puedo moverme, me aterra. Porque si algo tiene Quirón, Plutón es una herida tremenda igualmente, pero Plutón más que herida es un apego y me quedo ahí para sufrir porque me gusta. Y en cambio Quirón es, aquí no quiero ni mirar. Me duele tanto que no puedo. Es como saber que hay fuego. No puedo. Ahí ni toco, donde está Quirón, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este Quirón? Pues se desarrolla normalmente con personas muy agresivas, ¿vale? Cuando es un Quirón que no está bien integrado, personas muy agresivas, con muchísima rabia. ¿Por qué? Porque como voy callando, voy callando, voy callando, voy callando, pues desarrollo una enorme rabia, una enorme frustración. Y constantemente voy intentando buscar el bálsamo que me cure. ¿Cómo me autoafirmo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo tomo independencia? Como no es lo mismo autoestima, que eso es, luego lo vamos a ver, que es Quirón en la casa 2, que Quirón en la casa 1, que significa aquí estoy yo. No es exactamente lo mismo. Aries es la energía de esto estoy yo, voy a emprender, voy a hacer esto, voy a moverme por lo otro. Con Quirón no te mueves. Es como que hay una parálisis total. Las personas que tienen a Quirón en Aries, por la quinta que sería, son más o menos los que vienen cubriendo la edad entre 40, son los 40 y largos, 40 y entre los 50 y los 44, 43 aproximadamente, ¿vale? Entonces, desde ese lugar tienen a Quirón en Aries, y son personas que les cuesta autoafirmarse, o que les cuesta tomar acción, o que les cuesta decir, no me toques, poner límites también es mucho, ¿no? En Aries el poner límites cuesta horrores. ¿Y luego qué pasa? Callan, 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 y se desarrolla como con agresividad, con rabia oculta, con frustración, con furia,
y pueden tener como ¡buah! Arrebatos muy fuertes, ¿no? Y focalizan mal la energía. Claro, es como ¡buah! Y lo sueltan como un volcán. ¡Boom! Por ahí les da. Pero tienen un don, evidentemente, claro, que hay un don. Siempre hay un don cuando tengan la capacidad de verlo. ¿Y dónde está? Lo primero es en conectar con la iniciativa. ¿Desde dónde? Casa 1, Aries, miro enfrente, veo a Libra, casa 7. ¿Y qué me está diciendo eso? Al otro. Me cuesta sanarme a mí mismo y autoafirmarme. Ayudo al otro, porque yo sigo buscando el autoafirmarme, estoy constantemente con el otro. Le ayudo a que tome la iniciativa, le acompaño, le enseño lo que es la libertad, pero yo no lo veo en mí, soy incapaz de hacerlo. Pero acompaño a otros porque me hago maestro en toda esa energía. Entonces acompaño. Suelen ser personas, no todos, hay mucha gente con Quirón en la casa 1, en Aries, con Marte, ¿no? Pero son personas que vienen muy bien para motivar, son muy buenos coaches, son muy buenos, por ejemplo, entrenadores personales, todo lo que tiene que ver con ese tipo de energía. Ya sabéis que hay que mirar la carta entera, porque los nodos son importantes, el ascendente, el sol. Pero es cierto que Quirón es una de las zonas donde podemos ver talento en la carta, ¿vale? Bien, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Un momento? Seguimos. En Tauro. Tauro ya es la siguiente generación, ¿vale? Que por ahí yo creo que Raquel está ahí. Yo creo que está. Vale, estás ahí. Entonces, Quirón en Tauro, volvemos a lo mismo. Quirón en Tauro, casa 2 y Venus es similar, pero no es exactamente igual, ¿vale? Porque Quirón en Tauro va a hablar de la falta de seguridad, de la falta de autoestima, de la sensación de carencia, del no merecimiento, de no ser suficiente, de yo no puedo, de todo eso. Pero en la casa 2 habla sobre todo de un tema con el cuerpo, de un tema con el dinero. Se va a expresar sobre todo en la casa 2. Es mucho más fuerte Quirón en la casa 2 que a la hora de autoestima, seguridad, recursos económicos, merecimiento, es mucho más fuerte en la casa 2 que en Tauro. Bueno, si lo tengo ya en Tauro y en la casa 2, ¿vale? Pero sobre todo en la casa 2, ¿vale? Entonces, yo si soy Quirón en Tauro, ¿qué ocurre con mi cuerpo? ¿Qué está ocurriendo con mi cuerpo? ¿Cómo me llevo con mi cuerpo? Con la nutrición, nutrirme, con la comida, temas de comida, las personas, yo he visto muchas personas con Quirón en Tauro, en casa 2, que tienen muchos temas con la comida y con el dinero, constantemente, constantemente, intentan encontrar su valor propio, su autoestima, no lo consiguen, y dudan, y no, y por qué yo no, y qué me pasa, que no puedo, que necesito que otros me ayuden, que yo no soy capaz, que la vida no es bella, ¿no? Sobre todo si es Quirón con Venus, porque Venus es el planeta del disfrute, del goce. Mujeres Quirón Venus normalmente suelen tener muchísimos problemas a la hora de entregarse sexualmente, porque Venus es sobre todo por el femenino. De entregarse al placer, entregarse se pueden entregar, pero al placer, a ellas sentir y disfrutar y de una buena comida, hay una herida. Hay una herida que tiene que ver con que posiblemente pues han vivido situaciones de muy pequeña, porque Quirón está muy unido a una herida desde que somos muy pequeños. Quirón en Aries está hablando de a lo mejor una infancia con mucha violencia o que ha sufrido bullying o temas agresivos. Quirón en Tauro puede hablar de una infancia en la que no ha habido paz, calma, y no sabe lo que es disfrutar. Yo no sé lo que es disfrutar. Me aterra disfrutar. Porque si conecto con el disfrute, si yo no me merezco disfrutar, ¿vale? Eso es mucho. Un Quirón en Tauro, Quirón casado o Quirón Venus, ¿no? Y entonces, ¿cómo se desarrolla? Personas que son, como se dice aquí en Andalucía, agarradas. Yo, no. Yo retengo todo, pero no retengo todo solamente a modo material. Retengo lo que me va mal, retengo lo que me va bien, retengo lo que no me da amor. Me da igual, yo lo retengo, porque es lo único que merezco. Si no, me muero. Retengo, retengo, retengo. Y son personas que igualmente, como dice la palabra, suelen ser personas que tienen temas, sobre todo en la casa 2. Ahí me meto en la casa 2. Personas que tienen temas de obesidad. Bastante poderosos, de hecho. Con Quirón en la casa 2 suelen tener temas de obesidad cuando no lo tienen bien integrado. Cuando no integran bien a Quirón, tienen bastantes temas, porque retienen igualmente. Al final el cuerpo es un mapa de todo lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y retienen, también retener líquidos, temas de
anorexia, sobre todo bulimia, más que anorexia, bulimia, ¿vale? Y apegos, ¿vale? Muchísimos apegos, lo que os he dicho, apegos emocionales. Pero también está todo lo contrario, porque se puede manifestar de las dos formas. El total desapego. Pero normalmente yo lo que he visto con Quirón en Tauro es muchísimo apego a los bienes materiales. De hecho, la generación de Quirón en Tauro son todos los que tienen coche, casa, hijo y que nos falte. Porque es la generación que al fin y al cabo, a modo colectivo, recordad que Quirón era tanto colectivo como personal, pero a modo colectivo porque estaba con Saturno-Urano, en las órbitas de Saturno-Urano, ¿qué dice Quirón? Pues yo me voy a quedar con algo hacia el colectivo. Y esos niños que ahora son adultos, que nacieron en esa época con Quirón en Tauro, entre, no me acuerdo qué año, pero recuerdo que Quirón se fue de Tauro en el 84. Así que antes del 84, como 6 7 años antes, desde el 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 78, desde el 78 al 84 aproximadamente. Y esa generación han sido los de me compro coches, me compro casas porque necesito que retener. Tengo muchísimo miedo y me caso y me quedo y me todo eso, ¿no? El poder retener, porque hay un miedo a la pérdida terrible. Cada uno evidentemente le habrá tocado en un ámbito. Si yo tengo a Quirón, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo a Quirón en Tauro, pero lo tengo en la casa 1, ya que hemos visto la casa 1, yo tengo miedo a perder ¿qué? Casa 1, mi identidad. Si yo tengo a Quirón en Tauro, pero lo tengo en la casa 7, tengo miedo a perder mi pareja, mi otro, ¿vale? Es desde ese lugar. Si yo tengo a Quirón en Tauro en la casa 2, pues tengo miedo a perder mis bienes, tengo miedo a perder mis apegos, tengo miedo a perder todo eso, ¿vale? Entonces se vuelven personas muy miedosas a la hora de invertir, de hacer cosas nuevas, les aterra porque piensan que se va a acabar su mundo, ¿vale? Y normalmente pues son niños que han tenido, y niñas que han tenido desde muy pequeñitos, pues situaciones en el entorno, en la familia, en los hermanos, en los padres, depende de cada uno, en los que les han dicho tú no vales nada, tú no eres nada, o no hay dinero, o no tenemos dinero, o somos pobres, ¿no? Eso es muy típico de Quirón en Tauro. ¿Cómo se desarrolla? Lo hemos visto. Y los talentos, ¿qué talentos tienen? Si está Tauro, ¿quién tiene enfrente? Escorpio. Tienen una capacidad de gestionar los bienes de los demás brutales. Son enormes banqueros, por ejemplo, enormes gestores, enormes gestoras, porque entienden que necesitan los demás. Yo no entiendo mis recursos, pero sé los recursos que tienes tú. Entonces comienzan a conectar con todo eso. No conectan con su cuerpo, pero conectan con el cuerpo de los demás. Nutricionista, dietista, ¿vale? Todo eso también va muy unido. Alimentación, todo eso también va muy unido. Depende ya de dónde, de los aspectos y todo, ¿no? Estoy hablando a modo general. Pero va desde ese lugar. Los mejores inversores, banqueros, gestores de bolsa, todo esto va muy unido a un Quirón en Tauro. Sobre todo si está en la casa 2. Porque lo que yo no veo en mí, lo gestiono de los otros. 2-8, ¿vale? El eje 2-8. Se va desde ese lugar. Quirón en Géminis, que eso es desde el 84 hasta 7 años después, no sé cuándo cae. Con Quirón en Géminis, o en la casa 3, o con aspecto tenso a Mercurio, va a estar hablando de personas que directamente no confían en su capacidad intelectual, ya sea porque les han dicho, porque les han contado, porque no confían, no confían. Entonces, una sensación constante de a mí no se me entiende. Da igual lo que haga. No se me entiende. Yo da igual lo que diga, lo que cuente, entonces son los típicos. También con Quirón en Géminis hay un temazo, pero temazo importante, sobre todo con Mercurio, con los hermanos. Pero brutal, con los hermanos. Ya sea porque se les ha comparado, porque tu hermano es más, o porque han tenido temas con los hermanos, o porque han tenido conflictos, pero con Quirón en Géminis hay un temazo normalmente muy fuerte con los hermanos, me da igual que sea 7 años de Quirón, ¿vale? Porque es que lo he visto constantemente. Entonces hay un tema con los hermanos, un tema con la comunicación. Son personas que dicen, o les han dicho mucho de pequeño, ya está la lista, ¿no? Ya están listos. ¿No? Mira, está. O, por el contrario, les han señalado diciéndole, tú no tienes ni idea. Eres tonto, temas de bullying, porque con Géminis están muy unidos a la escolaridad, en el colegio haber ocurrido casos o cosas, todo eso está muy unido.
¿vale? A todo ese, a lo que es ese sector, ¿no? Al sector de la escolaridad, de la lengua escrita, hablada, con Quirón con aspectos muy tensos, ahí está con Mercurio, cuando es con Mercurio, sobre todo con oposición, con conjunción, suelen ser personas tartamudas, o que han tenido que han tartamudeado mucho, porque es como ta, 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 y les cuesta, tartamudean mucho, ¿vale? O tienen temas de, sí, de tartamudez, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla o desde la actitud de yo no sé, no tengo ni idea, no sé nada, nada, o se polariza. Hay una soberbia intelectual increíble. Bah, yo te voy a contar a ti de todo, y lo que tú quieras es más. Bah, calla, que te voy a contar, ¿no? Y ahí es cuando otra vez se ve la dificultad con los hermanos, ¿vale? Con los pares. De nuevo, otra vez, es como la comparación. Ten en cuenta que Géminis son los gemelos, se compara constantemente. Entonces ve al otro y dice, bah, ya me estoy viendo en él, me veo en él, nos vemos, y ahora cómo lo hacemos, y cómo suele haber mucha tensión con los pares. Pero igualmente los pares, como decimos hermanos y pares, ahí estamos metiendo cuando les toca hacer amistades, de tú a tú. Porque Quirón en Géminis es la cosa de o no me entienden y me hago la víctima porque hay que ver que no tengo amigos porque no se me entiende, o es tan soberbio, soberbia, que se queda sin amigos, porque a mí no me vengas a dar clases, ¿no? Le dice el otro, no me cuentes historias, ¿vale? Entonces, desde el ámbito intelectual, o piensan, mejor no hablo porque no se me va a entender, porque soy el tonto, porque yo no tengo ni idea, o adquieren una soberbia intelectual increíble, ¿no? ¿Y cuáles son los dones de un Quirón, ¿no? En Géminis, en la casa 3 o con Mercurio. Mercurio es un poco diferente, ¿vale? Pero para que lo entendáis, luego lo vamos a matizar. Con Mercurio, con Venus, con Marte es diferente, pero sí tiene ese tono, ¿vale? Pues sanar con la palabra, sanar con la palabra. Son grandes oradores, periodistas, terapeutas, psicólogos, ¿vale? Y ayudar con el pensamiento. Yo, por ejemplo, tengo Quirón en Géminis, ¿vale? Entonces yo lo que hago es eso, yo cada vez que lo veo le digo, tú tranquilo, tú tranquilo que tú y yo nos vamos a entender. Entonces desde ese lugar, mi Quirón en Géminis, ahora con la palabra, lo tengo en la casa 12, en conjunción a Lilith, que ya hablaremos de Lilith, que ya nos tocará. Pero ahí es cuando yo lo veo, digo, vale, es a través del pensamiento de la palabra, pero evidentemente está metido, ya veremos en casa 12, se mete más en el ámbito espiritual, o en el ámbito del inconsciente, o en lo que no se puede ver. ¿Vale? Trabaja desde ahí la herida, ¿no? ¿Y con qué? Lilith, con la mujer salvaje, con el femenino. ¿Vale? Entonces, en vez de verlo yo lo veía como un horror durante muchísimo tiempo. De hecho, yo viví la primera etapa de mi vida con mi hermana, os pongo el ejemplo para que lo entendáis, con mi hermana que siempre me decía, tú eres una gamberra, tú vas a acabar mal, vas a bla, 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 bla. Ahí tenía el choque constante con mi hermana, pum, 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 los pares, Quirón en Géminis, porque tú, porque tal, mi hermana era muy correcta y yo era todo lo contrario de mi hermana. Entonces ahí encontraba, pum, 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 y luchábamos. Mi hermana también tenía Quirón en Géminis, estaban las mismas, solo que lo veía desde otro lugar, ¿vale? Entonces para que entendáis, como veis está muy marcado, está muy marcada constantemente esa dinámica, la dinámica de los pares, de lo que tú dices, de lo que yo digo. Una persona con Quirón en Géminis siempre es como súper susceptible a la palabra, mira lo que me ha dicho. ¡Ah! ¿Y a mí por qué me dice esto? Es como, relájate. ¿Por qué? Porque ha sufrido mucho a través de la palabra, ¿vale? Y va desde ese lugar. Pues ayuda, ¿no? Todo eso, ¿a dónde vamos? A Sagitario. Si está en Géminis, miramos enfrente, casa 3, casa 9, al pensamiento de los otros, al crecimiento de los otros, a través de la filosofía, de la maestra, ¿no? De profesores, ¿no? Grandes profesores salen de ahí, ¿no? De poder sanar con la palabra a otros, periodistas, escritores, novelistas, ¿no? Conferenciantes, perdón, ¿vale? Entonces, de ese lugar, en vez de ser mucho más crítico, eso es más con Mercurio, perdón, con Mercurio, pero porque Mercurio es Virgo igualmente, ¿vale? Entonces poder discernir, separar, sanar, ¿vale? Si tenemos a Quirón en Cáncer, Quirón en Cáncer es una movida, yo no os lo voy a negar. Quirón en Cáncer, Quirón en la casa 4, o con la Luna, y, evidentemente también mucha gente, ¿no? Que tiene a Quirón en Cáncer, eso es en menor medida, pero si lo tenemos en la casa 4 o con la Luna, hay una dificultad tremenda con el femenino primero. Ahí mamá no dio bien la teta, es lo que entiende el niño. No es que no diera bien la teta, eso es una tontería, pero para que me entendáis, no, yo no siento nutrición desde que nazco.
hay un desarraigo tremendo para conectar con la tribu, con la manada, con la familia, con la pertenencia, con la casa, con el hogar. Yo no soy de ningún lugar. Eso es horrible para una persona vivirlo. Entonces crea situaciones muy tóxicas, porque en esa sensación de desarraigo constante, imaginaros Quirón con la luna, una persona hipersensible, súper conectada, empática, pero a la vez con una herida tremenda de abandono. A mí me abandonaron y la persona tú le dices, además es que las personas que tienen Quirón bueno, en cáncer no tanto porque son, pero a una persona con Quirón la luna, ¿no? Quirón luna, sobre todo tú le dices, oye, ¿con tu madre? ¡Ah! Mi madre, estupendo. No quieren ni de broma hablar de eso. Es lo que os he dicho, con Quirón se huye. Es como, ¡ah! Me voy, no quiero ver eso. La persona que tiene un aspecto tenso, cuadratura, conjunción, oposición, Quirón luna, tiene o sea, su madre es como si le hubiera clavado un puñal, o su infancia, o algún momento de su infancia, o su propia familia. Tiene un pasado emocional, una niña herida dentro terriblemente, que no para de sangrar y de llorar. Entonces tiene una sensación de desarraigo brutal. Yo no quiero mis raíces me causan dolor. Cada vez que voy ahí, vuelve a abrirse la herida, como si le echaran sal. Una sensación de soledad, de no amor, de me han abandonado y de rechazo. Entonces crean relaciones, cuando son adultos y no están bien integrada la energía, crean relaciones con otros que son relaciones muy tóxicas, en las que juegan a ser o las madres o las que crean esa parte de familia y absorben. Y es muy peligroso con la pareja hacer de mamá o de papá, porque la pareja es pareja, no es mamá ni papá. Pero con Quirón en casa 4 o la luna o en cáncer, tendemos mucho a tener relaciones buscando a esa madre perdida, ¿no? Quirón, ¿quién la abandonó? Su madre. Entonces hay un dolor tremendo. Cuando a ti te quitan a mamá es como si de bebé, si no existiera la sociedad en sí, moriríamos. Entonces ese niño crece, se hace adulto pensando, estoy muerto, tengo que sobrevivir. Entonces todas las relaciones que va creando es como que necesita absorberlo para que no se vaya, porque me van a hacer como mi madre, me van a abandonar, o como mi familia, ¿no? Yo pongo madre, lo que es la raíz, me van a abandonar. Pero tiene un enorme don, pasa que hay un sufrimiento tremendo, ¿no? Tenemos a Quirón en cáncer, justo frente, tenemos Capricornio, casa 4, casa 10, ¿no? Tenemos Capricornio. Y ahí es cuando pueden acompañar a las personas a encontrarse con que no están abandonadas, a crear, eh, a empatizar, a trabajar con la compasión. La gente que trabaja con niños, jardines de infancia, gente que está abandonada, gente enferma, enferma terminal, todo esto que son esas personas que sienten que ya se van, ¿no? Con personas dependientes, ¿no? Abuelillos, o personas enfermas, ¿no? Porque tienen esa capacidad de entendimiento. Ellos se autoafirman o ellas se autoafirman en la casa 10, ¿no? Es como que ahí tienen un respiro, pero tienen el antídoto el resto de personas de la casa 4 si tienen que ir en la casa 4. Les dan hogar, entonces sienten casa. El resto de la gente dice casa. Ellos dicen, pues yo no la encuentro. El resto de la gente dice luna y dicen, pues yo no la veo. No, que es madre, yo no la veo. Y si es cáncer, dicen, qué bien, aquí manada. Dicen, y el femenino, las personas que tienen Quirón en cáncer, trabajar muchísimo el femenino, porque hay un temón ahí con todo el femenino brutal, una herida ahí soterrada. Yo la gente que veo con Quirón en cáncer normalmente tienen temazos con las madres y son los primeros lo reconocen. Yo con mi madre es lo mismo que el otro. Yo, sí, yo adoro a mí, pues igual. ¿Vale? Porque es lo que tendemos a hacer, huimos. Con Plutón, repito, porque Plutón y Quirón son los dos elementos más brutales que nos sacan del útero de mamá. Nosotros cuando estamos en el útero de mamá estamos con Neptuno y la Luna. Todo es calma, todo es tranquilidad, todo es paz. Y viene el parto. Con el parto que hay, herida, destrucción, dolor, Plutón y Quirón.
Y Plutón dice, o vida, o la vida o la muerte, aquí no hay más nada, aquí hay frío, aquí está feo. Apégate a todo lo que puedas, apégate como si se fuera. Y ahí Quirón se apega. Entonces yo donde tengo a Plutón, me he quedado pillada, ¿me estáis escuchando? Me ha quedado la imagen, vale. Donde yo tengo a Plutón, ¿yo qué es lo que hago? De aquí no me muevo. Con todo lo que contaste a Plutón, me empeño, esto soy yo soy súper, ¿no? Lo que sea ahí, soy súper plutoniana. La casa y con los planetas con los que esté. Pero donde yo tengo a Quirón, digo, ¡ah! No puedo. O sea, es todo lo contrario. Es un miedo atroz. Porque ahí hay mucho dolor. Son dos heridas, sola que una lo que hago es, y la otra ni de broma quiero verla. Entonces hay que trabajar mucho la casa de Quirón. Y sobre todo entender, esto va a ser muy dramático, pero para que lo entendáis, solo entender que la muerte es lo único que va a permitirnos dejar de dolernos por esa herida, para comenzar a entenderla. Cuando tú comienzas a entender que es tu herida y que no se puede sanar, simplemente trascender, es cuando entiendes que la puedes ver desde otro lugar, no la ves con tanto dolor, no la miras con tanto dolor y dices, pero aquí tengo talento y puedo trascenderla desde la casa que tengo enfrente. Si la tengo en la casa 1, que es la que vimos antes, los otros, ayudo a los otros a autoafirmarse, casa 1, y en la casa 7 los otros me ayudan. Ahí es cuando yo me autoafirmo. Al ayudar a los otros, yo sano a mi Quirón. Bueno, sano, perdón, trasciendo. Si yo tengo a Quirón en la casa 2, tengo un problema con la autoestima, con la nutrición, con el merecimiento, y a través de casa 8, gestionar los bienes de los otros, yo voy recibiendo valor. Por eso os decía el banquero, porque es muy clave. ¿Qué haces un banquero? Un banquero bueno, hoy en día no cuenta. Pero tú un banquero bueno, le das, le das el dinero, supuestamente él recibe dinero, ¿no? Porque engrosa el dinero y a la vez te hace que tú tengas más dinero. ¿Se entiende? Entonces tú dices que bueno, yo gano dinero y te doy a ti. Entonces mi Quirón trasciende y yo estoy dando mis talentos al otro. Si yo tengo Quirón en la casa 3, digo, no se me entiende, no se me entiende, no se me entiende, no se me entiende, soy tonta, soy tonta, soy tonta. Y entonces empiezo, entonces, ¿a dónde miro? A la casa 9. Y empiezo a decirle a los otros todo lo que me perturba o lo que está en mi cabeza, que a lo mejor no es tan loco como yo me lo estoy imaginando. Y empiezo a hablar y la gente me empieza a decir, ¿qué lo hace? Oye, ¿cómo me has ayudado a entender? Y entonces dices tú, pues ni tanto, y les das otro, que evidentemente cada vez que abras la boca vas a pensar, me estoy equivocando. Pero aprendes a vivir con ello. Yo, mi mayor terapia con mi Quirón en Géminis, entre otras cosas, fue ponerme delante de una cámara, tener clase y decir, apagar el ordenador para mí es decir, seguro que ha sido una clase de mierda. Y luego decir, eres idiota. Es lo siguiente, pero forma parte de mí. Y no intento taparlo y decir, no, yo estoy estupendamente, todo está bien. No, te estoy viendo, sé que eres mi herida. Y ya está, y continúo. Porque si no me paralizo y abandono todos los dones que da. Si yo tengo a Quirón en la casa 4 o en Cáncer, tengo un temazo con sentir raíz, con sentir nutrición, con mi mamá, sobre todo mamá, porque Cáncer tiene que ver con la madre, con la energía femenina. ¿Qué está ocurriendo en mis úteros? ¿Qué está ocurriendo en mis ovarios? ¿Qué está ocurriendo con mi maternidad si soy madre? ¿Qué está ocurriendo con mi madre? ¿Qué está ocurriendo con las mujeres de mi entorno? ¿Cómo me vinculo con el otro? Y entonces miro a la casa 10. Y si yo me autoafirmo ahí fuera, puedo crear, me autoafirmo, me refiero a la casa 10, tiene que ver con las ambiciones, con las metas. Si yo comienzo a conseguir mis ambiciones y mis metas y me voy autoafirmando, yo misma voy creando mi legado. Y entonces yo digo, aquí sí tengo casa. Y a la vez a los otros los voy ayudando. ¿Se entiende? Es que necesito que... Pues si no, yo ahí lo dejo. ¿Vale? Entonces, si tenemos a Quirón en Leo, aspecto al Sol o en la casa 5, el Árida también es gorda, porque tener a Quirón con el Sol, tremendo tener a Quirón con el Sol. Tener ahí nuestra esencia, ¿no? Nuestro brillo, todo lo que tiene que ver, aquí estoy yo, mirarme y tener a Quirón. Huele, ¿sabes? Como, aquí estoy yo, mira qué bien estoy. Pues no estoy tan bien, ¿vale? Entonces, conectar con nuestra esencia, con nuestro brillo personal, con nuestra singularidad,
es como lo más terrorífico que puede haber. ¿Ya? Entonces, es un miedo a expresar quién soy. Y si tenemos a la luna con mamá, ¿quién creéis que tiene que ver con el sol? Papá. Papá. Ahí está. ¿Qué ocurre con papá? Si tenemos a Quirón con el sol, sobre todo. Ay, estoy metiendo el sol, ¿eh? Igual que con Quirón, con la luna tiene que ver con mamá, Quirón en Cáncer tiene que ver con el femenino, con la raíz emocional, y Quirón en la casa 4 con el femenino, raíz emocional, y uno de los dos padres, en el caso de Leo, no es papá. Es lo que es el brillo, la conciencia. En la casa 5 tiene que ver con mi brillo, con mi singularidad. Y con el sol, todo eso y papá, ¿vale? Y el masculino, porque el sol y la luna son masculino y femenino, ¿vale? Son justo los dos principios que tenemos de masculino y femenino. La persona con Quirón, el Leo, la casa 5, con el sol, va a tener horror, terror escénico, terror, ¿vale? Entonces, porque yo no brillo, yo no soy nadie. Como sea alguien, en el momento en el que se me vea un poco, voy a hacer todo lo posible para que no se me vea nada de nada, de nada, de nada, de nada. Entonces se desarrolla en que todo el mundo esté bien, es como se desarrolla ahí un poco una tónica, para que me entendáis, un poco acuariana. Somos uno, somos tribu, venga, todos juntos, y así yo no llamo la atención. ¿Vale? Desde ese lugar. Leo es el opuesto complementario de Acuario. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Me voy un poco a Acuario, ¿no? Uy, he puesto dos veces evadir. Evade el protagonismo, todo lo contrario. No, 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 pero tú, pero tú. ¿Sabes? Puede ser las personas que están detrás de bastidores, siempre. Aunque estén deseando por dentro que se les vea. No, 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 se mueren. Cada vez que conectan con el arte, conectan con su herida totalmente, porque va muy conectado al Leo, a Casa 5 y al Sol, y con los niños. Los niños son maravillosos, tanto para Quirón en Cáncer, Casa 4, Luna, bueno, en Cáncer no tanto, en Cáncer depende, como Quirón, el Leo, Casa 5 o el Sol. Y con el arte. El arte es muy, también muy sanador, bueno, sanador, volvemos a lo mismo, muy de conexión, ¿no? Con todo esto para un Quirón Leo, Quirón Sol, Quirón Casa 5, ¿no? Entonces son personas que ayudan mucho en esa búsqueda constante de lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Ayudan mucho a otros a expresarse. Tienen las palabras exactas para decirle, venga, hazlo. ¡Ey, qué súper creativo eres! ¿No? Son las típicas personas que apoyan la solaridad de otros. Voy a invertir en ti, que lo haces súper bien. Pero en ellos no invierten, ¿no? Ellos tienen un súper proyecto, imaginaros, ¿eh? Yo tengo un proyecto, ¿no? Como tiene Seila, tiene un proyecto maravilloso. Yo tengo un proyecto, ¿no? Y dice Quirón, y dice una persona con Quirón, el Leo, Quirón con el Sol, o Quirón en Casa 5. Dame que te voy a comprar, ¿no? Y le compra todo, le hace lo que le haga falta, y luego ella a lo mejor tiene un proyecto que lleva 10 años gestando, y es como, para otro momento, ¿vale? Es desde ese lugar. Siempre como, no. Entonces, se ponen justo siempre por debajo. ¿Qué ocurre? Si yo tengo a Quirón en la casa 5, en este caso es la casa 5, si tengo a Quirón en la casa 5, voy a mirar a la casa 11, vamos a volver a hacer lo mismo. Yo ayudo a los otros a autoexpresarse, a ser creativos, y la tribu, mi tribu, lo que yo creo, mi grupo, mis amigos, mi círculo, me hacen sentir especial. Si yo encuentro un círculo especial, trasciendo ese dolor de por ahí expresarme tanto delante del público, porque es una herida. Entonces es como poquito a poquito, si yo encuentro las conexiones adecuadas, puedo sentirme cómoda y por ahí sí puedo despegar aquí lo que es mi talento. Para grandes públicos no, que me da cosa, pero sí grandes talentos. Y hay grandes, grandes, grandes artistas con Quirón en Leo que son maravillosos artistas. A lo mejor no son la Pantoja, ¿no? Se pone ahí en medio del escenario, pero son maravillosos pintores, escritores, dibujantes, actrices, ¿vale? No son ahí, aquí estoy yo, porque para eso está un sol en Leo o hay otro tipo de características, pero sí son personas que conectan mucho con el arte y conectan con la autoexpresión y conectan con el niño, la niña interna, ¿vale? También hay que conectar con el masculino.
Porque el poder de acción, si es Quirón con el Sol, el poder de acción está completamente anulado. Mudo, ¿no? El Sol, en astrogenealogía, son los hombres de nuestro clan. La Luna son las mujeres de nuestro clan. Sobre todo por parte del árbol de la madre, la Luna, y por parte del árbol del padre, el Sol. Entonces, si yo tengo un Quirón en el Sol, es porque en mi árbol hay hombres, constantemente el masculino está adherido. Entonces llega un momento en el que yo llego aquí, encarno y digo, Sol Quirón, ahora no estoy hablando de Leo y la casa 5, pero digo, Sol Quirón, digo, ni te preocupes, yo no te preocupes que para sobrevivir, para que sobreviva el árbol, yo a partir de ahora no soy creativa, a partir de ahora no llamo la atención, porque hay que sobrevivir, si no muerte, y prefiero susto, ¿no? Que diría. Entonces, se queda con eso. Y no va, porque el clan le dice ni se te ocurra, porque ahí están todos, los excluidos, Quirón tiene que ver en astrogenealogía con los excluidos, con los dañados, con los olvidados, con los muertos, con todo, con los enfermos, ¿no? Y está ahí metido Quirón. Si yo tengo el Sol con Quirón, es que vengo de un árbol muy enfermo, ¿vale? Por decirlo así a de pronto y resumido. Entonces, si yo muestro mi solaridad, tengo lo que a mí inconscientemente me está diciendo el clan es, vas a morir. Muy fuerte, ¿vale? Si lo tengo en la casa 5, tiene que ver con mi brillo personal, con mi niña interna, con el juego, con el disfrute. Me cortaron el disfrutar. Cada vez que yo era pequeña me decía, ¡ay, que se me vea! Aquí estoy yo. ¡Bum! Corte. Ni se te ocurra. Y normalmente he visto algo muy curioso, no siempre, porque esto es muy general. En esto yo os lo digo con pinza, pero bueno, yo sé que vosotras sois mujeres conscientes. He visto muchas veces a Quirón en casa 5, en este caso, en casa 5, en mujeres, son mujeres que tienen un temazo con los hijos tremendo. ¿Vale? También pasa con Saturno, pero con Saturno es de otro modo. Pero yo me refiero a partos muy complicados o partos que sobre todo han sido, cuando son partos que están, ¿cómo se dice? Instrumentados o hijos que le dan muchos dolores, ¿vale? También, dan muchos dolores de todo lo que nos dan a todas, ¿no? Pero digo de otro modo, de otro lugar, de dolores de verdad, ¿no? Señores dolores, es decir, ¡buf! Lo que tengo ahí, ¿no? Y es una herida muy grande que reabre las heridas de cuando ellas eran niñas, porque la casa 5 es cuando estamos autoafirmándonos como niñas, como esto soy yo, mira quién soy, ¿no? Y desde ese lugar, ¿vale? Conecta desde ese lugar. Son niños muy sabios que vienen a darle lecciones al final, eligen a mamá, ¿no? Para que les enseñe. Y vamos con el último de hoy para poder hablar un poquito. Con Mercurio, con Quirón en Virgo. Ahí está en regencia, ¿eh? Está en regencia en Virgo y en Piscis. En la casa 6 o con aspectos tensos a Mercurio. Hay que ver, claro, porque Mercurio es regente de Géminis y regente de Virgo. Por tanto, hay que ver un poco más el resto de la carta para ver qué dinámica o qué olor nos está dando ese Quirón, si es más geminiano o virginiano, ¿no? La herida de un Quirón en Virgo tiene que ver con el exceso de crítica, con el perfeccionismo, con la sensación de tener que ser perfecto, con temas físicos, con temas de salud también, muchísimo. Pero es cierto que Quirón en la casa 6 es muy poderoso. He visto a muchísima gente que es médico con Quirón en la casa 6, pero no os podéis hacer una idea. Estaba pensando. Muchísimas personas. Un Quirón fuerte, vale, pues mucha gente tiene Quirón en la casa 6, pero un Quirón que tiene muchos aspectos, que estamos afectados en muchos, y son enfermeras, médicos, de todo tipo, ¿no? Y tienen un Quirón muy fuerte. Cuando tenemos un Quirón muy fuerte, da igual donde esté nuestra carta natal, tiene muchos aspectos, están dominando la carta, suelen ser personas que se dedican al mundo de la sanación física, espiritual, emocional, psicológica, bla, 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 ¿vale? Porque necesitan constantemente, porque están constantemente tratando con la herida, ¿no? Entonces va desde ese lugar. Pero Quirón en Virgo también habla de la alimentación, temas de alimentación, de la crítica, de somatizar, de tener que ser perfectos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que se desarrolla como conectar con la gratitud. ¿Sabes? Como, no conectas con la gratitud,
con las paces constantemente, no, pero no tengo suficiente, por esa crítica, eso es horrible, ¿eh? Martillo, ¿no? Está taladrando todo el tiempo en la cabeza, ¿no? El fluir, es como mucho trabajo, trabajo, la vida es con trabajo, la vida es sufrimiento, la vida es dar, la vida es constantemente servicio, muy serviles, muy esclavos de su trabajo, muy esclavos de su cuerpo, muy esclavos de la salud, o no son esclavos de la salud. Mira, Quirón en Virgo o en casa 6 da también mucho personas que son, ¿sabéis? Esta gente que se obsesionan o que son muy veganos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No me muevo, ¿no? Tienen dietas muy estrictas o no, que no sé, ahora mismo hay mucho de esto, o sea, de esto no me refiero de tener dietas muy estrictas, ¿no? Eso es muy Quirón en Virgo o en la casa 6. No, yo de aquí no me salgo porque yo me levanto por la mañana a meditar y me levanto 2 horas antes para meditar, para tomarme mi té, para tomarme mi agua con limón, estoy poniendo ejemplo, ¿eh? Mi agua con limón y luego me hago mi media hora de yoga, luego de mi media hora de pilates y entonces ya voy al trabajo. Digo, hija mía, no está reventada. Pero son gente que son así, os lo prometo. Digo, chiquilla, qué pereza. Digo, pues yo me duermo a la siesta todos los días que puedo. Entonces, Quirón en Virgo o en la casa 6 dan ese tipo de personas de los médicos en verdad son así, o sea, en otro estilo, pero son muy así. No, yo he estudiado esto y esto es así. Yo digo, señor, me estoy poniendo buena. No, 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 no. Usted no se puede poner buena porque usted no ha hecho esto, esto y esto y esto. Bueno, pero he hecho, no, 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 eso no. ¿Vale? Es otro tipo, da igual, hasta la medicina más científica y la medicina más holística, me da igual. Son personas que están muy centradas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que no están perfectos. Es muy inconsciente. Yo no estoy perfecto, yo no estoy perfecto, yo no estoy perfecto y tengo que estar perfecto. O se obsesionan mucho con el físico, ¿vale? Con el físico, con hacer deporte, 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 ¿vale? Entonces, desde ese lugar. Entonces, les cuesta muchísimo. Son personas que les cuesta disfrutar. Pero claro, si tengo una dieta súper estricta, el vino, ni se te ocurra. El otro, ni se te ocurra. Qué sufrimiento, ¿no? Ahora con el coronavirus, ahora que lo estoy pensando esta gente. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? El no, lo que es la completa restricción, ¿vale? Porque me vuelvo súper crítica y se miran al espejo y dicen, no estoy perfecta, no he salido perfecta y no estoy perfecta, no estoy perfecta. Y en esa obsesión de encontrar la perfección, se alimentan, cuidan mucho sus palabras, porque está también ahí Mercurio metido, cuidado con lo que digo, y eso les enferma, constantemente les está enfermando. ¿Cómo sanan otra vez? ¿Cómo trascienden a ese quirón? Intentando sanar a otro, perfeccionar a otro. En esa perfección que ellos no encuentran, voy a perfeccionar a otro. Me hago médico, voy a perfeccionar a otro. Me hago terapeuta ayurveda, por ejemplo. Me hago tal. ¿Vale? Entonces, yo te voy a dar a ti la perfección, porque yo no la encuentro. Y dice el otro, vale, yo que estoy haciendo lo que me da la gana, no, es desde ese lugar. Entonces, constantemente buscar. Ahí están buscando. Y ellos, hablamos casa 6, casa 12, Piscis, oh, trascienden más a través de permitir que el caos entre en su vida. ¿Sí? Permite que entre el caos en tu vida. No es todo tan sistemático. Virgo es el signo que tiene que ver con el 3D, con lo tangible, que es maravilloso. Entonces, claro, ellos intentan controlar cuerpo, pensamiento, cuerpo, pensamiento. Llega Piscis y le dicen, no, porque está el universo, porque está la espiritualidad, porque está el más allá, porque está cosas que no puedes explicar. Y entonces es como, wow. Y esas personas les viene muy bien tipo terapia, el aislamiento, el conectar con la naturaleza, el hacer sus meditaciones personales o el bailar, crear, todo eso lo que es la creatividad les viene muy bien. Entonces de ahí que tienen el don, ¿ves? Cuando están bien integrados, tienen el don de conectar con el cuerpo, de sanar cuerpo y alma, ¿vale? Y la capacidad de servicio y de entrega son personas que son maravillosas luego a la hora de entregar, pero por eso mismo necesitan espacio para recuperarse a ellas mismas. Si yo no me recupero a mí misma, no puedo entregar. Estoy agotada. Y un quirón en Virgo es no paro, no paro, no paro, hasta que me pongo muy mala y ay, qué pena de mí que me he puesto muy mala. ¿Vale? Entonces es verlo, estás constantemente intentando buscar la sanación de tu herida. No la vas a encontrar. ¿Qué es lo que le ocurre para que veáis más el mito? Quirón estaba en la casa 6, Virgo, en el tangible, buscando, buscando, buscando. Y tuvo que ir a Zeus, a Júpiter, al dios de los dioses y decirle, por favor, termina conmigo. No puedo más, termina conmigo.
y le pidió casa 12 es el final de la vida y el principio, porque ya sabe que esto es una espiral, nunca termina, nunca empieza. Entonces le dijo, ¿qué le dijo? Por favor, y el momento en el que él va a la casa 12, hace el viaje a la casa 12, que es el trascender, morir, recordad el círculo con la llave, cuando va hacia arriba, casa 12 dice, ahora sí que sí, ahora es cuando he descansado. Tanto servicio, que me ha llevado incluso a herirme y estar dolido y herido. Y cuando ya por fin me dicen, no te preocupes, te vamos a llevar al cielo, ¿no? Por decirlo así, te vamos a acabar con tu, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo era, Raquel, que tú siempre lo dices? Cuando, inmortalidad. Vamos a acabar con tu, con tu inmortalidad, es cuando él dice, ahora sí, y comienza su descanso, ¿vale? Entonces va a la casa 12. Eso mismo tiene que hacer la persona, dejar de estar tanto en el tangible, ay, esto y no tengo lo otro, y mi agenda, y he comido esto y he hecho lo otro, y bajar y decir, y conectar más con el mundo espiritual, ¿vale? ¿Cómo va esto? ¿Verdad? Adiós. Muy bien, la verdad. A mí me resuena, Paula, mucho como lo que dices, como que el don, como que es como la polaridad, ¿no? De lo que es, un poco como lo contrario al final, en energía y en signos. Es justo lo De contrario, wow. justo al frente. Yo siempre que veo no sé qué, mira hacia el frente es donde está no está el bálsamo, pero está donde trasciende. Entonces, enfrente es donde tú puedes trascender y puedes darle otro sentido. Claro. Y cuando dices tú una pregunta, cuando tú dices que ves tu herida, por ejemplo, como cuando dices yo veo mi herida, ¿cómo la ves? Porque me lo he Porque trabajado un taco. por mucho trabajo, ¿no? Me refiero. Me lo he trabajado un montón, porque de ver, de decir, a ver que me entere, yo cómo va esto, ¿no? Y de mirarla, darme cuenta, Géminis, casa, o sea, es como ir aunando, yo veo Géminis, casa 12, está en oposición a Saturno, está en conjunción a Lilith, está en cuadratura a Júpiter, digo, hijo mío, digo, vaya por donde vaya, digo, tengo herida. Digo, entonces lo miré y decía, vamos a ver, pero cuál es, entonces empecé ahí como a hacer un Géminis tal, y empecé a darle cabida, ¿no? A ir mirándolo. Y cada vez que conectaba, sobre todo, es a través de la comunicación. Claro, yo la tengo como tú, pero al revés. En casa 5, Géminis. No, yo lo tengo en la casa 12. Ah, tú en la casa 12. Vale. Entonces, la casa 5 tiene que ver con eso que hemos estado hablando, o sea, que hemos estado hablando Sí, hace un rato, tal que va cual. conectado precisamente De con Leo, sí, la de, sí, la herida. justo con la de los niños, con la creatividad, con el permitirte que se te vea, Sí. y tú conectas más a través de la casa 11, o sea, es como tú trasciendes o cómo puedes estar más conectada con eso, a través de la tribu, de hacer tribu, de estar con los demás, desde que se te vea de otro lugar, desde el mental, que el mental te ayude a conectar, porque lo que cuesta con Quirón en Leo o en la casa 5, ahí no tanto con el sol, es conectar con el corazón, con lo que te dice el corazón. Es como, ¡ah! No puedo. Si hago lo que me dice mi corazón, entonces me estoy volviendo loca, no quiero que se me vea. Entonces, desde el mental, darte razones para conectar con el emocional. Es un juego. Es un poco un Tetris, ¿no? Como Entonces, que tu mente diga, escúchame, actívate, corazón, déjate de tonterías, ¿no? Y darte razones para poder conectar con el corazón. Y no tener miedo a la autoexpresión, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Tal cual. El Y lo expresar. del parto también me pasó con mi hijo, lo has dicho y me he quedado flipando a mí. Ah, Me ¿ves? van a meter los forceps después de tal, digo, madre mía. No lo sabía, pues lo desconozco. Pero es que no falla. Quiero que en la casa 5 o mujeres que, por ejemplo, que no, bueno, tienen temas, ¿no? Con poder ser madres, no poder, ¿por qué? Porque hay una herida, porque habla, ¿no? A modo ancestros que, bueno, y ellas mismas, ¿no? Porque Quirón también tiene mucho que ver con, es muy kármico, está muy unido con el karma, ¿no? Con temas kármicos, por eso de que conecta con los transpersonales. Entonces, en función de la casa donde esté, hay no tanto, o sea, no es tan bestia como Lilith, como Plutón, como los nodos, pero sí habla de karma. En menor medida habla de karma, de karma también, ¿no? Desde dónde viene. ¿Qué más? A mí me parece súper bonito el mito, desde luego. Muy duro, pero me Bonito, parece.
A mí me gusta más el de Lilith, ya lo veréis. Sí. Es que el de Quirón no me da mucha pena. Me gusta contarlo, porque es que además es de esos mitos que dices, qué bueno, porque lo explican perfecto para que se entienda. ¿No? Desde ese dolor, desde esa pérdida, desde ese abandono, desde ese todo, y lo entiendes, porque ves cómo él se sacrifica y no recibe nada al revés. Recibe flecha, recibe abandono, recibe todo y nada, no le dan nada, ¿no? Y es como, mira, escúchame, quítame esto porque a mí vivir me duele. Y en ese Sí. momento es cuando dices, uff, qué alegría. Ya, adiós. Pero todo lo que deja, ¿no? Pero es una capacidad de resiliencia brutal, ¿no? Al final. Sí, O sea, lo que es el mito de Quirón. claro, no, si yo no digo, Pero llega a ser feliz alguna vez, ¿sabes? ¿qué? Pero llega a ser feliz alguna vez, Quirón, o es toda la vida Cuando muere, cuando muere solo. Claro. es cuando ya por fin trasciende y dice, "Ah, me quité". Por eso os digo que, a ver, que cada uno al final, yo siempre os digo lo mismo, que miréis, que investiguéis, pero que hay que ser realistas, porque es cierto que hay mucha astrología que se cuenta como si fuera un cuento, valga la redundancia. En plan de, ¡ay, qué bonito! No sé qué. Bueno, para eso tenemos a Venus, tenemos a Júpiter, tenemos otros arquetipos, pero el arquetipo de Quirón es dolor, Caca, por lo que que es veo. un dolor, que todo, que sí, que tal, pero es dolor, es un dolor que te lleva a poder sanar a otros, pero tú cada vez que vas ahí dices, ¡oh! Es horrible, porque no es un dolor que venga de esta vida, viene de tac, 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 y de todos tus ancestros. Tac, tac, tac. Donde más duele en tu árbol, ahí está. O sea, no es tu dolor solo, es el dolor de muchísimas generaciones, ¿no? Y entonces es como, aquí no quiero. Sí, que de tanto dolernos hemos aprendido, pero duele. Y es un dolor tremendo. Que no es como, ah, sí, porque esto es maravilloso, porque esto es la conexión, porque no sé qué. Porque tengo mucha gente que me habla desde ese lugar. Digo, que yo no digo que no, pero que yo te lo regalo. Que yo te lo regalo para ti. A mí como cuando me dicen Plutón, digo, para ti. Igual, digo, para ti. Pero yo no lo quiero. O sea, sí lo quiero, pero que no lo quiero vivir constantemente. Ya, ya. Que no es un arquetipo, yo no. Para vivir constantemente, un dolor constante. Yo tengo un Géminis como tú, pero en la casa 2. ¿Tú tienes Géminis? Y yo lo tengo en Géminis a Quirón en la casa 2. Y me hace oposición con Saturno. Con Saturno tienes que mirar cuando llegue Capricornio. Y luego me hace oposición con Urano también y una cuadratura con Júpiter, bonita. Hace oposición con Urano y con Saturno. Sí, sí, porque Saturno lo tengo en Sagitario y Urano lo tengo en Sagitario también y me ¿Pero qué hace... grado? Pues yo en Bueno, Sagitario tengo un montón de gente. Entonces me hace oposición a todo Sagitario entero. vale, no me he fijado si había ajustado a las orbes, claro. No me he fijado si lo había puesto. Que si no, a ver si te vas a encalomar más de lo que es. No, ahora luego lo miraré bien porque no me interesa tener oposición. No, no, no. No me interesa. Yo lo Pero tengo. bueno, sí que veo que es más de la comunicación. A mí que esté en casa 2, con el dinero yo no tengo problema. Con mi cuerpo cada día menos. Yo creo que es más con la Es una comunicación. cosa, ¿Qué? porque tengo que decirte, a mí la gente que me dice, a mí eso no me resuena, yo por dentro pienso, ay, amiga. No, Siempre pienso lo mismo, digo, ay, amiga. Digo, cuenta, que yo sigo a lo mío. pero con la comunicación sí, y con el hecho de haberme sentido muchas veces menospreciada a nivel intelectual, de que me hayan dicho a hacerme sentir tonta o que no. Eso sí, eso duele mucho. Sí. Te comprendo. Ya, ya. Porque yo también lo tengo, por eso te comprendo. ¿Tú también, no, Sheila? Nada, estamos todas ahí, comprendemos. O sea, cada uno lo tiene en una casa, por eso en la casa se expresa más. Porque es como, fíjate que las tres, que somos de generaciones diferentes, ¿no? De años diferentes, y las tres tenemos en Géminis, pues realmente en la casa es donde tiene la expresión. Como la máxima expresión se ve en la casa, por eso mismo, pues si no, imagínate, todo el mundo en Géminis, pues nada, todo el mundo pelea con todo el mundo. Y bueno, En esta época. falta de seguridad, que es la casa 2, sí, falta de seguridad, sí. Autoestima a veces me ha fallado un poco, sí. Pero sensación de carencia, no. Eso no me resuena a mí en mi casa. No sé si yo, de hecho, ya, no sé decirte, no lo conozco también, pero es para que tú te observes, a ver Sí. si lo que te resuene, que tampoco vas a hacer todo, que mala suerte la tuya.
Pero la carencia no solo tiene por qué ser económica. No, carencia afectiva, Puede ser, muchísima. puede ser más tipos de carencia, ¿no? Claro. Al final son recursos que no solamente son los materiales, los económicos, ¿no? Entiendo. Claro, uno donde está... La casa 2 tiene que ver muchas cosas, pero también tiene que ver con los talentos. Y los recursos, porque los talentos son recursos, ¿no? Es para que lo entiendas desde ese lugar. Yo soy carente, ¿no? Carente. Yo no tengo, ¿no? No tengo recursos, a lo mejor no tengo... Que lo hayas sentido en algún momento de tu vida. Sí, sí. Que tiene más talento mi hermano que yo. ¿Vale? Gemini, casado. Sí, sí, hermano. Gemini, casado, hermano. Yo tengo una pregunta. Solo se ve las cualidades cuando hablamos de casa, ¿no? O sea, no cuando, o sea, en este caso, si lo tienes en la 2, tienes que mirar la 8. Pero si lo tienes en Tauro, que aunque sea casa 2, como es mi caso, yo no lo tengo en casa 2. No. Solo con la casa. Solo Vale. con la casa. Vale. ¿Vale? Solo con la casa. Porque si no, todo el mundo tendría que mirar entonces. No. Tú miras, tú lo tienes en la casa 11, tienes que mirar la casa 5. Bueno, cuando toque, ¿no? La casa 5. Y luego el trasfondo de todo ese quirón, en casa 11, con el sol y demás, el trasfondo es taurino. Pero Eso es. la base está en la casa sobre todo y en los aspectos. Y luego ya el trasfondo, la música de fondo. El trasfondo es taurino, aunque la casa 11 sea de Acuario. No tiene nada que ver. Vale. Lo importante es la casa. Ahí Vale. se super expresa. ¿Vale? Ahí se expresa muchísimo. Los aspectos, evidentemente a ti lo que pasa es que lo tienes al lado del sol. Entonces tú, más que Tauro, más que casa 11, lo vas a sentir en el sol. ¿Vale? Que es lo que hemos estado hablando antes. Lo vas a sentir como ¡bum! Directamente a tu persona. Hay Sí. aspectos que son muy fuertes. Entonces solapan el resto de aspectos. ¿Vale? Por eso es que tú vayas viendo. Lo va a solapar muchísimo. Sí, sí, a mí me ha resonado mucho lo del sol y lo de Tauro, las dos cosas. Me falta la casa, pero... Ya llegaremos. Lorena, corazón, te falta poner tu gorrito, hija. Pues yo todavía no he llegado ni a mi casa, a nada mío, pero me resuena la casa 4 y estoy tratando de ver por qué, o si no tiene que ver nada con Quirón, sino con otras cosas. Ajá. Amiga, a lo mejor puede ser que te vengan otras cosas y te dé por ahí. Puede ser, pues no lo sé. Estoy ahora mismo intentando pensar tu carta, pero la verdad es que no me acuerdo. Me acuerdo, pero no me acuerdo así como para decirte esta carta. Pero bueno, de momento no te ha tocado. No, todavía no. De momento estás ahí. Estoy tranquila. Estoy tranquila. ¿Conmigo no va? No, bueno. Pero puedes ahí mirar lo de tus hijos, tu marido, ¿no? Por ahí puedes mirar de tu gente. Sí, ya de hecho que mi hijo coincide con ustedes en el de Géminis. Mi cabal, sí. Algo con el hermano. La tendría con el hermano. Y con el que no me entienden. ¿Ves? Ajá. Somos los incomprendidos. No me entiendes. Lo que sí se nos da muy bien. Es que tú no me entiendes. No me entiendes. Y cuando son los dos Quirón en Géminis, como yo y mi hermana, era muerte. ¿Alguien de las dos la lía más? ¿Por qué tú? Estábamos las dos todo el día. Todo el día enganchadas, desde que éramos chicas. Antes era, bueno, cuando éramos pequeñas, por los pelos y luego con las palabras. Pero estábamos todo el tiempo liando una con la otra. A todos éramos Quirón en Géminis. Desde ese lugar. Bueno. Algo tendríamos que aprender, evidentemente. No. Definitivo. No quedaba de otra. Bueno, voy a cortar la grabación.